están? Voy en este video a explicarles el concepto de la función logarítmica. ¿Qué son los logaritmos? ¿De dónde surgen? ¿Cuáles son sus propiedades? Y obviamente hacer unos ejercicios sobre esta temática y además mirar qué tipo de literatura se puede utilizar para reforzar el aprendizaje de este tópico en y fuera del salón de clase. Para el efecto he construido mediante Google.it un mapa mental sobre los logaritmos. Aquí estoy abriendo ese mapa mental. Entonces, aquí como vemos en Google.it tengo mi pequeño mapa mental sobre los logaritmos y, por ejemplo, se puede mirar que los logaritmos fueron inventados por el persa Al-Khwarizmi como una forma abreviada de potenciación. Consisten en hallar el exponente que se debe elevar una base para hallar la potencia dada. Por ejemplo, tenemos aquí en nuestra situación que si nos dicen cuál es el logaritmo en base 3 de 27, entonces lo que quiere decir esa expresión matemática es que yo debo encontrar un exponente al cual elevar la base 3 para que me dé la potencia 27. En este caso 3 a la 3 es 27, por lo tanto el logaritmo en base 3 de 27 es 3. La base de los logaritmos puede ser cualquier número positivo, ¿no? Tanto entre 0 y 1 como de mayor a 1. En cuanto a las propiedades de los logaritmos, pues se puede mirar las propiedades de los logaritmos. Tenemos entre esas propiedades de los logaritmos, acá podemos mirarlas mejor. Las propiedades de los logaritmos, por ejemplo, el logaritmo en base de un producto se transforma en una suma de los logaritmos de sus factores. El logaritmo en base de un cociente se transforma en el logaritmo en base del numerador menos el del denominador, es decir, en una resta. El logaritmo de una potencia se transforma en una multiplicación. Aquí lo tenemos. Logaritmo en base de A a la C, CBS es el logaritmo en base B de A. El logaritmo en base B de A, entonces es lo mismo que el logaritmo en base C de A sobre el logaritmo en base C de B. Eso es muy importante también porque nos permite el cambio de base. El logaritmo en base B de A es igual al logaritmo en base B de C, si solo si A es igual a C. Bien, esas son más que todo las propiedades de los logaritmos. Y podemos ahora ir al mapa que tenemos. Y en el mapa igualmente podemos hablar de que la base de los logaritmos también puede ser un número
irracional, como en el caso de los logaritmos naturales, donde el número de base es el número irracional e, que es el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión 1 más 1 sobre n a la n. ¿De dónde salen los logaritmos? Simplemente pues, es una función inversa de la exponenciación. Podemos ver aquí en esta gráfica, y la aumentamos un poco más, en esta gráfica, aquí estamos en esta gráfica, pues, que es una función inversa de la exponenciación. Podemos mirar acá un poco más, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos la función exponencial creciente de fx 2 a la x. O sea, es creciente porque la base es mayor a 1. Y ahí está aquí tenemos otra función exponencial, 10 a la x, que crece obviamente mucho más rápido porque la base, que es 10, es mayor que 2. Acá tenemos una función exponencial con base menor a 1 y por lo tanto es decreciente. Tenemos la función exponencial por excelencia, donde e es el número de la sucesión de Neper. Y ahora podemos igualmente mirar la función logaritmo. Entonces fíjate que la función y igual logaritmo en base 2 de x es de esta forma. Aquí la tenemos la función logaritmo en base 5 de x. Entonces de la función logarítmica podemos decir que el dominio son los reales positivos, que el rango son los reales, igual que el codominio. Es decir, el logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Aquí tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16, pues es qué exponente debo yo elevar 2 para que me dé 16, que es 4, porque 2 a la 4 es 16. El logaritmo en base 9 de 3 es qué exponente yo debo elevar 9 para que me dé 3, es un medio, entonces aquí lo tenemos también, porque x, la raíz, entonces de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, y así sucesivamente. El logaritmo en base 4 de un medio, entonces, ¿a qué debemos elevar 4 para que nos dé un medio? Entonces, podemos que 4 a la x es un medio, acá operamos, 4 es 2 a la 2, o sea, 2 a la 2 a la x es 2 a la 2 a la x igual a un medio, o sea, 2 a la menos 1. De aquí que 2 a la x es igual a menos 1 o x igual a menos un medio. Entonces, es el logaritmo en base 4 de un medio, es menos un medio. O sea, el resultado de los logaritmos sí pueden ser negativos, siempre y cuando la base sea mayor, o bueno, siempre y cuando pues estemos en la porción de entre 0 y 1. ¿Sí? Pueden ser negativos los logaritmos. Y esa es la situación acá sobre los logaritmos. Entonces allí es de profundizar sus aplicaciones, porque nos abrevian muchos cálculos y tienen muchos usos en diferentes ramas de las actividades académicas. Aquí
en Google, pues en el Google lamentablemente no he podido aumentar un poco más la situación para pasarlo más, a ver, un poco más lo más grande, para mirarlo con mejor detalle. Bien, aquí estábamos mirando, miremos a ver de pronto si puedo encontrar la situación. Demostrar que, pues, o recalcar que la función logarítmica es inversa de la función exponencial. Y eso sería todo por ahora, estimados estudiantes. Los invito a profundizar sobre esta temática y hacer ecuaciones que lleven logaritmos. Muchas gracias.